Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 76. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Agnes aferró con fuerza la piedra de los deseos en la palma de su mano. David vio la piedra en su mano y escuchó su deseo. Su expresión cambió y al instante recordó lo que era. ¿La piedra de los deseos? Después de un deseo susurrado en voz baja, Agnes sintió que todo su cuerpo ardía, como si se hubiera convertido en un supervolcán. Un poder infinito surgió en su interior, sus ojos brillaron con una luz rosada y pareció transformarse en un pequeño sol. La emoción se reflejó en su rostro. Soy 10 veces más fuerte ahora que antes. Todos tendréis que inclinaros a mis pies. Las nubes del cielo cambiaron, y una presión divina envolvió el entorno como una entidad física. Gritó, sus pies crujieron la tierra, su puño atravesó el cielo, y al instante se abrió paso hacia Clark. Grieta. Clark sintió un dolor agudo en el pecho, como si le hubiera alcanzado un cohete. Salió volando cientos de metros, estrellándose contra el imponente bosque. Árbol tras árbol fue aplastado como hierba marchita en un huracán, rompiéndose sin control. Desde el cielo, parecía como si el carro del dios del sol hubiera pasado galopando, dejando un largo y profundo barranco. Clark salió volando y el corazón de David dio un vuelco. Ahora es tu turno. Los ojos de Agnes lo recorrieron con imponente majestad, como una diosa de la guerra, y atacó con un puñetazo. No tienes idea de con qué estás jugando. David golpeó con fuerza, y estallaron maremotos de energía cósmica. Sus puños chocaron, y la inmensa ráfaga de viento arrasó con la capa superficial del suelo. Gigantescas grietas, como telarañas, se extendieron por decenas de metros, como si hubieran caído 10.000 toneladas de bombas, y la tierra se elevó como una marea. Sobre el suelo, cuya dureza era cercana al acero debido a la furiosa presión. David se mantuvo firme como una montaña inquebrantable, con la mirada fría como un cuchillo. Su cuerpo esbelto y poderoso no mostraba signos de lesión, y su majestuosa presencia dificultaba la respiración. Bajo el violento impacto, Agnes sintió un dolor ardiente en el brazo. Se tambaleó hacia atrás, con el brazo rojo y la piel marchita y descascarillada, como si la hubiera quemado lava. Su rostro estaba lleno de incredulidad, y volvió a levantar el puño para atacar. Imposible. ¿Por qué su fuerza aumentó enormemente y aún así no pudo derrotar a este tipo? ¿Cómo puedes todavía resistirte a mi poder? Progreso de fusión de plantillas. 54%. Su habilidad para manipular la energía había mejorado enormemente y bloqueó su ataque con firmeza. David lanzó un puñetazo, cuya potencia aumentó varias décimas respecto al anterior, suficiente para sacudir montañas y partir la tierra. Auge. Una densa y blanca ola de energía explotó, lanzando a Agnes hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la escalofriante intención asesina de David lo llenó, y saltó hacia adelante como un rayo, blandiendo el puño. Agnes cruzó los brazos para bloquear el ataque, como si una montaña se desplomara sobre ella. No pudo resistir la fuerza aún mayor y se arrodilló. El suelo bajo sus pies se agrietó, con fisuras como telarañas que se extendían por decenas de metros. La sangre le manaba de la comisura de la boca. No, ¿por qué pasa esto? Mi fuerza no se ha multiplicado por 10 en absoluto. Ella había sido engañada por la falsa sensación de que su fuerza aumentaba, pero en realidad, no había aumentado tanto. Piensas demasiado bien en la persona que hizo esta piedra. Levantó el puño y volvió a golpear, liberando de golpe la violenta energía cinética absorbida, como un bombardeo de misiles de 10.000 toneladas. Agnes fue destrozada sin piedad. Además, tu poder se está debilitando. David saltó al profundo pozo, de decenas de metros de diámetro, como una cicatriz en la tierra. Junto a Agnes, cuyos huesos quedaron destrozados por el impacto, recogió lentamente la piedra de los deseos que ella había dejado caer. Ja, ja. El cabello de Agnes se había vuelto gris, su rostro estaba envejecido y tosía sangre sin control. Sus ojos se abrieron con extrema reticencia. Extendió su delgada mano, como una ramita, intentando agarrar la piedra de los deseos desde lejos, queriendo aprovechar la última gota, pero estaba destinada a ser inútil. David tomó la piedra, jugó con ella por un momento y meneó la cabeza. Aunque tu fuerza solo aumentó unas pocas veces, y el deseo se vio enormemente comprometido, fue a costa de tu vida. Esta piedra no es nada bueno.
Pedirle un deseo no es diferente a hacer un pacto con el diablo. Ahora comprendió de dónde provenía la formidable fuerza de Agnes. Por favor, sálvame. En poco tiempo, su fuerza vital se agotó. Agnes, delgada como un esqueleto, suplicó. Mientras hablaba, usó toda su fuerza para activar su habilidad, exhalando un dulce aroma por la boca. Como si oliera un perfume barato, David agitó su mano delante de su nariz. Te estás muriendo, así que no pruebes tu patética habilidad seductora conmigo. Su fuerza vital se agotó por completo. Los ojos de Agnes perdieron su brillo, como dos bolas de cristal turbias. Dejó de respirar. Ella está muerta. Clark regresó agarrándose el pecho y con expresión desconcertada. Tras ser lanzado por los aires por la furiosa Agnes, sintió un dolor inaudito, incluso sospechando que tenía las costillas rotas. Temiendo por la seguridad de David, regresó corriendo a pesar de sus heridas. Para su sorpresa, vio que Agnes ya estaba muerta. Esta vez no fui yo quien lo hizo, dijo David. Ella era demasiado codiciosa. Deseó morirse. La codicia, uno de los pecados originales de la humanidad. ¿Un deseo? ¿Esta piedra puede conceder deseos? Tras saltar del pozo profundo y disfrutar del sol un rato, Clark sintió que sus heridas estaban casi curadas. Estiró el cuerpo y saltó al pozo profundo, maravillándose al ver la piedra en la mano de David. Desde que era joven, había escuchado cuentos de hadas sobre tesoros que podían conceder deseos. Nunca esperó ver uno en la realidad. La fuerza de Agnes aumentó varias veces después de que pidió un deseo hace un momento, recordó la escena. Deja de mirar, no es bueno. David guardó la piedra y la guardó en el bolsillo de su camisa. Esta piedra debería ser la que utilizó la Mujer Maravilla para desear que su joven novio volviera a la vida, lo que también condujo al nacimiento de Cheetah. Sin embargo, esa trama particular claramente no se desarrolló en la realidad. De lo contrario, dado el caos global y el gran impacto en ese momento, incluso mis padres no se habrían sorprendido demasiado por Clark, un extraterrestre. Hablando de eso, ¿por qué no sucedió esta trama? Él mismo aún no había nacido en ese momento, por lo que el efecto mariposa que causó no debería haber afectado el período anterior a su nacimiento. Un destello de confusión cruzó los ojos de David. De repente recordó una hipótesis. El tiempo es como un río. Cuando alguien arroja una piedra, las ondas no solo afectan el agua río abajo, sino también río arriba. En los cómics hay más de unos pocos ejemplos de esto. Tomemos como ejemplo el evento Flashpoint. Barry Allen viajó al pasado, antes de la muerte de su madre, y, en consecuencia, el período anterior a su propio nacimiento también se vio afectado por él. La familia Wayne sale del cine y se encuentra con un robo a mano armada. El joven Batman, Bruce Wayne, muere en ese oscuro callejón. Thomas Wayne ocupa su lugar, convirtiéndose en Batman, y lucha contra el crimen con violencia. La madre de Batman, Martha, incapaz de soportarlo, enloquece y se convierte en el Guasón. David, su hermano menor, se quedó paralizado de repente, perdido en sus pensamientos. Clark gritó confundido. Esta piedra puede conceder deseos, pero tiene un precio. Quienes piden deseos suelen arrepentirse. Cuando Clark lo llamó nuevamente, sus pensamientos fueron interrumpidos. David vio la continua curiosidad de Clark sobre la piedra y explicó más detalladamente. Entonces, ¿por eso Agnes resultó así? Al contemplar el cadáver esquelético de Agnes, Clark sintió un escalofrío. La imagen idealizada de los tesoros de los cuentos de hadas se desvaneció al instante. Esta cosa parece malvada. ¿Qué tal si simplemente lo enterramos? Cuanto más miraba el cadáver con su muerte espantosa, más miedo sentía. Pensó un momento y sugirió con el ceño fruncido. Eso no es necesario. Si llegamos a un momento extremadamente crítico, esta piedra podría ser útil. David reflexionó un momento y meneó la cabeza, negándose. Aunque era poderoso, todavía había muchas cosas que no podía hacer. Hay quienes pueden destrozar montañas de un solo puñetazo, pero no pueden revitalizar ni un guisante. Nuestras habilidades tienen sus limitaciones, y esta piedra puede servir como último recurso. Incluso su madre, Martha, había tomado el factor Dionisio ayer por la tarde después de envidiar la constante vitalidad y mente clara de su padre debido al clima cálido. Pero la inmortalidad del factor Dioniso no es absoluta. Por ejemplo, si el cuerpo físico está completamente destruido, si algo realmente irreversible sucediera, preferiría invocar a un demonio disfrazado de Dios y hacer un trato para traer de vuelta a sus padres. Si el demonio quería un precio, que lo persiguiera. Resucitar a alguien podría ser difícil para él, pero matar a un dios no lo sería. Clark quiso decir algo, pero se detuvo.
Instintivamente, le disgustaba algo tan malvado e impredecible. Ah, cierto, la escuela. De repente, su expresión cambió drásticamente, como si hubiera encontrado el fin del mundo. Recordó algo. Debido a la situación de emergencia del momento, se descubrieron sus habilidades especiales. Tú y yo usamos nuestros poderes delante de nuestros compañeros. Ahora que se han recuperado, ¿cómo nos verán? ¿Tendrán miedo y ya habrán llamado a la policía? Clark no quería que su pacífica vida familiar se viera interrumpida. Regresemos y veamos primero. La expresión de David cambió y dijo, regresemos y veamos primero. Aunque no le importaba especialmente que sus poderes fueran expuestos, si tuviera que trasladar a sus padres lejos de allí, seguramente se sentirían tristes y reacios. Si eso no funciona, tal vez podamos encontrar a un preso condenado a muerte que pida un deseo y pague el precio. Un pensamiento cruzó por la mente de David, preguntándose si ese tipo de hazaña funcionaría. Cuando Clark y David regresaron apresuradamente a la escuela, sus compañeros habían perdido por completo el recuerdo de sentirse cautivados y controlados. No recordaban nada más que a una mujer deslumbrantemente hermosa entrando al aula, presentándose como la nueva maestra, Agnes. En la mansión Luthor, Lex Luthor, sentado tras su escritorio, meneó la cabeza para despejarse. Sentía como si le hubieran arrancado un pedazo del cerebro, dejando un extraño vacío. ¿Qué olvidé? Él solo recordaba a una mujer sexy irrumpiendo en su oficina. Después de eso. La expresión de Luthor cambió drásticamente, tornándose sombría. Rápidamente se agachó y abrió la caja fuerte. Estaba vacío. Como era de esperar, su peor temor se había materializado. La piedra de los deseos, capaz de conceder deseos, había desaparecido. Fue esa mujer. No. Luthor frunció el ceño. Su mente parecía más aguda que nunca, el conocimiento científico sobre la memoria, vívido, y la inspiración para experimentos surgía. Armadura de exoesqueleto, nuevas fuentes de energía, sentía como si el deseo que quería pedir ya se hubiera hecho realidad, pero cuando lo había pedido... Luthor frunció el ceño, intentando desesperadamente recordar algún fragmento, pero no pudo. ¿Qué pasó exactamente? Después de que Agnes abandonara a aquellos a quienes había encantado, perderían todo recuerdo de ella. Durante años, había usado su habilidad para seducir a innumerables hombres, engañándolos para que perdieran sus fortunas. De no ser por esto, alguien habría notado que algo andaba mal y la habría perseguido, haciéndola pedazos. Esta habilidad, sin embargo, había ayudado a David y Clark. En cuanto a que toda la clase perdiera colectivamente una pequeña parte de su memoria, no fue gran cosa en un pueblo donde los sucesos extraños eran frecuentes. Después de que la policía descartara cualquier neurotoxina en el aula, todos volvieron a la escuela como de costumbre al día siguiente. Se acercaba el verano, lo que indicaba que la graduación también estaba cerca. Pronto todos irían a la universidad, separándose, apreciando más profundamente sus vínculos con los compañeros de clase y sintiéndose reacios a abandonar su amado campus de escuela secundaria. Algunas personas emprendedoras vieron una oportunidad de negocio: vender recuerdos en el campus. David, ¿no vas a comprar un anillo de graduación para conmemorar tu vida en la escuela secundaria que pronto terminará? De camino a casa desde la escuela, en el pasillo de la escuela, Clark le preguntó a David que estaba a su lado: ¿has estado absorto en tus pensamientos estos últimos días? ¿Te sientes sentimental por la graduación? Sin embargo, su hermano no parecía alguien que se pusiera fácilmente sentimental o nostálgico acerca del pasado. ¿Te refieres a gastar decenas o incluso cientos de dólares en un anillo que cuesta unos pocos dólares fabricar? Sus pensamientos fueron interrumpidos y David meneó la cabeza. No, el efecto conmemorativo de tal acción solo hará que quiera darme una bofetada a mí mismo unos años más tarde. Oh. Sloe bajó la mano tímidamente. Llevaba un anillo de latón grabado con las palabras Smallville High School. Originalmente, tenía la intención de preguntarles a todos si el anillo le quedaba bien. Clark, no le hagas caso. Siempre y cuando creamos que vale la pena. El entusiasmo de Pete no se desanimó. Llevó a Clark hacia el puesto de anillos de recuerdo del campus. Tras elegir un anillo de ébano, Clark también encontró uno que le gustó. Gastó su dinero de bolsillo habitual y eligió un anillo que parecía tener incrustaciones de rubíes. Sin embargo, Clark sabía que el anillo no podía ser un rubí auténtico. Probablemente plástico o piedra preciosa sintética. Pero no le importó. Clark miró las palabras Smallville Middle School en el interior del anillo y se lo puso con alegría. Esto no disminuyó su valor conmemorativo. En el momento en que se puso el anillo, Clark sintió una extraña sensación en el corazón.
Fue como si un bloque de hielo le presionara la espalda. Todo su cuerpo se estremeció, abrió los ojos de par en par y la emoción lo invadió, o quizás. Clark pensó en algunas cosas desagradables, cosas que hacían que la gente se dejara llevar por sus emociones y se volviera eufórica. ¿Cómo es? Pete preguntó si el tamaño del anillo era adecuado. Nunca me he sentido mejor que ahora. Sintió como si todos los grilletes se hubieran liberado, una excitación inexplicable llenó su corazón, su cerebro nunca había estado tan activo y una sonrisa floreció en los labios de Clark. Nunca. Una luz extraña brilló en sus ojos. David tiene razón. A medida que las personas crecen, a veces piensan que su yo pasado fue increíblemente tonto y desearían poder darse una bofetada. Sentía lo mismo acerca de su yo pasado a partir de los recuerdos actuales. Tenía un talento extraordinario, pero no lo había aprovechado. Podría haber vivido una vida cientos de veces mejor que la actual. Sabía que no estaría mal. Pete miró el anillo en su mano con alegría. De repente se dio cuenta de que había un inconveniente. Aunque el anillo lucía exquisito y hermoso en exhibición, no se notaba tan fácilmente cuando lo usaba. Clark, con la emoción reflejada en sus ojos, miró a su hermano no muy lejos. Su mirada parpadeó 2 veces antes de ocultar su sonrisa. Fueron unas vacaciones poco comunes. Aunque se acercaban los exámenes, ni David ni Clark los consideraban un problema. Para ellos, era tiempo libre. No tenía ningún interés en preguntar sobre los planes de Clark. Como era de esperar, sería la cita habitual con Lana. Aunque la inexplicable desaparición de Whitney preocupó un poco a Lana, no afectó el creciente afecto entre Clark y Lana. Desde que David conoció a Agnes, sintió curiosidad por saber cuán significativas eran las ondas temporales que él había causado. Aprovechando una mañana de vacaciones, se dirigió al Museo de Historia Natural de Washington. Recordó que la Mujer Maravilla había trabajado allí después de la Primera Guerra Mundial, escondida entre la multitud con una identidad civil. Museo de Historia Natural, Washington. El vestíbulo estaba pavimentado con mármol pulido. Diana Prince. Lo siento mucho, después de repetidas confirmaciones, no hay ningún miembro del personal responsable de la evaluación y reparación de artefactos con el nombre que está buscando, señor. La recepcionista terminó su consulta, colgó el teléfono y respondió en voz baja. Gracias. La expresión de David era de sorpresa mientras salía del museo. Preguntó más en Washington, pero no hubo mención de una misteriosa mujer que usaba una cuerda dorada brillante para salvar a la gente del crimen. Causé ondas bastante grandes. ¿Podría ser que la Mujer Maravilla ni siquiera hubiera abandonado Themyscira todavía? Themyscira. En la plaza de la fuente, observando las palomas blancas volar por el cielo, David miró a lo lejos y susurró. Durante los últimos 2 días, había estado pensando en una cosa. Sus puntos emocionales, aparte de personajes especiales como Batman, parecían ser proporcionados exclusivamente por personas que poseían poderes extraordinarios. Sin embargo, hay muy pocas personas así. Incluso en el pequeño pueblo, no había muchos metahumanos. Hasta el día de hoy, no se había topado con más de 10, y los puntos emocionales que proporcionaban juntos eran menos de 1/10 parte de los que Clark le había dado. La mayoría de las veces, mejorar la fusión de plantillas depende de Clark. Clark, cuya fuerza había vuelto a crecer, ahora podía proporcionarle a veces entre 60 y 70 puntos de emoción. Pero, ¿qué pasaría si se tratara de una raza numerosa y grande de seres extraordinarios? Los ojos de David se iluminaron levemente. ¿Estás bromeando o marcaste el número equivocado? El padre Jonathan no podía creer la llamada que recibió. ¿Qué? Gracias. Marta revolvió los panqueques en la sartén y preguntó, ¿qué pasa? Jonathan colgó el teléfono frunciendo el ceño. La compañía de la tarjeta de crédito llamó para confirmar el monto de nuestro gasto. A lo largo de la mañana se habían cargado una serie de facturas a la tarjeta de crédito de su familia por un importe significativo, pero no lo hicimos. Mientras hablaba, buscó su billetera y descubrió que su tarjeta de crédito había desaparecido. Jonathan, ¿cuándo instalamos una antena parabólica en el granero? Marta miró por la ventana y de repente vio una antena parabólica nueva instalada en la pared exterior del segundo piso del granero. Se detuvo sorprendida. Jonathan miró, intercambió una mirada con su esposa y sus rostros mostraron confusión. La pareja entró al granero sintiéndose extraños ante lo que veían. Cuando el granero donde guardamos la maquinaria y las herramientas agrícolas se convirtió en una galería comercial, una voz confusa vino detrás de ellos, haciendo eco del mismo pensamiento que tenía la pareja. Hijo. Se giraron para mirar.
David, que acababa de regresar apresuradamente de Washington, se encontraba en la entrada del granero, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión de desconcierto. El granero estaba lleno de varias máquinas de juegos arcade, modernos trajes de rock and roll colgaban del techo y varias hermosas guitarras eléctricas adornaban las paredes. Parece un pequeño paraíso con el que siempre ha soñado un niño amante de los videojuegos y la música rock. Pum, pum, pum. Se oían fuertes ruidos de juego desde el segundo piso. Aún faltaba mucho para el cumpleaños de Clark, y aún así, sus padres no lo consentirían tanto. David arqueó una ceja. ¿Ganamos la lotería? Pensó en una nueva forma de conseguir puntos emocionales, pero no podía desaparecer de casa sin motivo. Decidió esperar hasta después de sus exámenes y su largo descanso antes de buscar a Themyscira. De todos modos, solo le llevaría una semana. Ojalá así fuera. Al mirar hacia arriba, un destello de confusión y enojo cruzó el rostro de Jonathan mientras sospechaba algo. Los tres siguieron las escaleras hasta el desván. El atuendo de Clark era radicalmente diferente a su estilo habitual. Vestido con una chaqueta de cuero negra, su rostro reflejaba rebeldía y desafío mientras miraba fijamente la pantalla del juego, jugando intensamente. Los altavoces ensordecedores emitían los nítidos sonidos de los personajes en combate. Muere, muere, veamos cuántos golpes más puedes bloquear. Apretó frenéticamente los botones de su mando de juego. La pareja observó a Clark, su expresión excitada, como si estuviera completamente inmerso en el violento mundo del juego, sintiendo una sensación de extrañeza y enojo. Clark, ¿qué pasa? ¿Cómo llegó todo esto a nuestra casa? Tienda E10 en Metrópolis, abierta las 24 horas, con descuentos de bajos precios. Sus padres se acercaron a él, preguntándole por qué el granero se había vuelto así. Clark, sin dejar de mirar a los personajes en la pantalla, respondió sin mirar atrás. ¿Estás diciendo que usaste nuestras tarjetas de crédito para comprar todo esto? Los ojos de Jonathan se abrieron de par en par. La madre Marta no podía creer que su hijo mayor, habitualmente tímido y aficionado a la lectura, hiciera algo así. Tomar su dinero a escondidas para comprar impulsivamente todas esas cosas. Clark, ¿robaste nuestro dinero? Marta, que normalmente no se enoja, no pudo evitar mostrar una expresión severa. Los ojos de David se llenaron de sorpresa. ¿Estaba Clark pasando por una fase de rebeldía? ¿Al final de su adolescencia? Clark, ¿estás escuchando a tu madre? Al ver a su hijo mayor todavía absorto en el videojuego y sin mirar atrás, Jonathan, enojado, apagó los ensordecedores altavoces. Uf, sois tan molestos. Sin el acompañamiento de los estruendosos impactos, la lucha en el juego perdió interés al instante. La irritación se reflejó en el ceño de Clark, quien arrojó el mando y se puso de pie. No hay suficientes tareas para hacer en esta maldita granja. ¿Qué acabas de decir, Clark? David frunció el ceño instantáneamente al escuchar palabras que no eran para nada propias de Clark. Ni siquiera una fase rebelde debería hacerlo tan insoportable. ¿Un metahumano capaz de cambiar de forma como Tina? Clark, nunca te enseñamos a hablarles así a tus padres. La actitud y la reacción de Clark superaron con creces sus expectativas. En lugar de admitir su culpa, les habló con mucha rudeza a su padre y a su esposa. La expresión de Jonathan se congeló y dijo enojado. Clark, ¿qué te pasa? Marta estaba atónita, con los ojos llenos de profunda confusión. Su hijo mayor le resultaba completamente desconocido. ¿Podría su hijo mayor ser un extraterrestre, con superfuerza, supervelocidad y supervisión, y por lo tanto también tener una fase super rebelde? Deja de hablarme con ese tono sermoneador. No son mis verdaderos padres. Frente a la pareja que había trabajado duro para criarlo, Clark se burló y pronunció palabras aún más desgarradoras. Sois solo una pareja que por suerte me encontró en un campo de trigo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el almacén quedó en silencio. Marta se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado con un martillo, con los ojos enrojecidos. El rostro de Jonathan estaba sombrío y conmocionado al gritar el nombre completo de su hijo mayor, Clark Kent. Si no quieres volver a la escuela con un ojo morado cuando terminen tus vacaciones, discúlpate con mamá y papá ahora mismo, Clark. Al oír a Clark revelar su pasado especial, desconocido para todos, David ya no dudó de si quien tenía delante era Clark. Su voz se volvió fría, como si careciera de emoción. Ahora, inmediatamente. Clark, en un estado extraño, llevaba un anillo con un rubí incrustado, lo que llamó su atención. No brillaba como la kriptonita verde, pero el color, combinado con el cambio drástico en la personalidad de Clark, le hizo recordar algo a David. Su expresión cambió ligeramente.
¿Quién te crees que eres? Clark, como si albergara un resentimiento de larga data, replicó sin contemplaciones. Estoy molesto contigo desde hace mucho tiempo. Deberías saber quién es el hermano mayor y quién es el hermano menor en esta familia, ¿verdad? Miró a David con los dientes apretados, recordando todas las veces que él le había avergonzado, cómo nunca le obedecía y cómo se atrevía a humillarlo repetidamente. Enojo de Clark más 112. Quítate el anillo de la mano, Clark. Las emociones de Clark se habían vuelto extremas, lo que afianzó aún más las sospechas de David. Dijo con severidad. Te has vuelto irreconocible. No dejes que el anillo te controle. No me obligues a hacerlo yo mismo. Era kriptonita roja. Solo la kriptonita podía cambiar drásticamente la personalidad de Superman. Hay muchos tipos de kriptonita. Además de la kriptonita verde, que debilita y aflige a los kriptonianos, la kriptonita azul, que anula temporalmente sus habilidades, la kriptonita dorada, que anula permanentemente sus habilidades, y la kriptonita negra, que divide a los kriptonianos en dos mitades, una buena y otra mala. Entre ellos se encontraba la kriptonita roja. Esta hizo que Superman abandonara su moral, provocó un auge en sus emociones negativas y, gradualmente, lo volvió malvado. Ya no podía ver al Clark tan cambiado desde su perspectiva anterior. Con sus padres presentes, David no actuó de inmediato. Les hizo un gesto sutil para que se fueran. El anillo. Jonathan y Marta se dieron cuenta de que algo podría haber pasado. Sabiendo que su hijo menor estaba preocupado por su seguridad, miraron con preocupación a su anormal hijo mayor. Para no molestar a su hijo menor, se retiraron y bajaron las escaleras. ¿Cómo es posible que haya kriptonita roja en este pequeño pueblo? David frunció el ceño, mirando a Clark y el anillo de kriptonita roja en su mano. La kriptonita que atacaba a los kriptonianos era, por lo general, kriptonita verde. Otros tipos de kriptonita aparecían muy raramente en los cómics, y sus métodos de formación eran diferentes a los de la kriptonita verde. La kriptonita roja se formó cuando la kriptonita verde atravesó nubes cósmicas especiales. Nunca había encontrado kriptonita roja en este pequeño pueblo y casi había olvidado este detalle. ¿Tienes miedo, David? Al ver a David dar un paso adelante, bloqueándolo con la misma cautela que se le mostraría a una bestia feroz, Clark se rió de buena gana. ¿Y si te dejo atacar? ¿Sacas un anillo de meteorito y me haces arrodillarme indefenso en el suelo? Se giró y sacó una piedra que estaba detrás de él. Tenía una base de roca gris, con lo que parecía un grupo de cristales amarillos creciendo sobre ella. ¿Ves lo que es esto? Una mirada fría y triunfante apareció en los ojos de Clark. ¿La piedra de los deseos? La expresión de David se oscureció. Parece que no solo robaste la tarjeta de crédito de mamá y papá, sino también otras cosas. Simplemente había guardado casualmente la piedra de los deseos en su mesita de noche. Tras ver el cadáver de Agnes, Clark actuó como si no pudiera resistirse a la piedra de los deseos. No se preocupó. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacer? Por supuesto que quiero eliminar mi única debilidad. Agarrando la piedra, Clark rió salvajemente, la emoción brillando en sus ojos. Aún no era lo suficientemente perfecto. Afortunadamente tengo esta piedra. BZZZZ. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir, Clark. David rugió de rabia, levantó su mano y lanzó un rayo de energía, tratando de derribar la piedra de los deseos. Pedir un deseo con la piedra de los deseos tenía un precio, y nadie sabía cuál sería el precio que exigiría. Pero Clark siempre había sido más rápido que David, sobre todo con la mente desatada. Su fuerza era completamente distinta a la de antes. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su lugar y apareció abajo. Mi querido hermano, la velocidad nunca ha sido tu fuerte, lo has olvidado. En la barandilla del ático, David miró hacia abajo, burlándose y negando con la cabeza hacia Clark, cuya mirada estaba llena de desafío. Declaró su deseo en voz alta. Deseo que todos los meteoritos que me debilitan desaparezcan. Crack. 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 Nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, que de repente se volvió opaco y los relámpagos crepitaban. En varios lugares del mundo, la kriptonita verde desapareció simultáneamente. La caja llena de kriptonita debajo de la cama de David también quedó vacía. A partir de hoy, nada podrá controlarme. Usó su visión de rayos X para escanear debajo de la ciudad, y ya no había más de esas antiestéticas piedras verdes. En medio del viento, Clark echó la cabeza hacia atrás y rió, guardándose la piedra de los deseos en el bolsillo. Con arrogancia y furia, miró a David, apretó el puño y le crujieron los nudillos. Ahora te daré una buena lección y te mostraré cómo debe ser un hermano apropiado y obediente.
A lo lejos, sus padres observaban la escena desde detrás de la casa, conmocionados y preocupados. Eres demasiado testarudo, Clark. Al ver que el deseo ya se había pedido, la expresión de David cambió y sus ojos se entrecerraron. Escondidos detrás de la casa, Jonathan y Marta observaban a sus dos hijos, preparados para la batalla, en un ambiente cargado de tensión. La pareja se aferraba a las manos, con el rostro desencajado por la preocupación. Clark usó esa piedra maligna. David dijo que era como hacer un pacto con el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Los ojos de Marta se llenaron de pánico. David y Clark les habían hablado de la piedra de los deseos. Era imposible que los padres no se dieran cuenta cuando una clase entera perdía un período de memoria. ¿Esa piedra es la causa de que el anillo afecte a Clark? Jonathan apretó los dientes, intentando comprender la información con la poca información disponible. La idea de una piedra que pudiera conceder cualquier deseo sonaba completamente absurda, pero después de que su hijo hablara de haber encontrado el diario de un mago y de haber presenciado personalmente un metal milagroso que podía devolver la vida a los muertos y otorgarles vitalidad eterna, no parecía tan descabellada. Después de que David explicó la situación, la pareja la aceptó con bastante facilidad. Basta. No me hables en ese tono. Soy el hermano mayor. Rugió Clark, mostrando una agudeza inusual. Con una oleada de poder aterradora, agrietó el suelo y le lanzó un puñetazo a David. Incluso ahora, no eres tú mismo, pero esa actitud desagradable tuya me da ganas de darte una buena lección, Clark. David entrecerró los ojos mientras todo su cuerpo estallaba con energía cósmica, liberando una presión palpable como un mar embravecido. Fusión de plantillas. 56%. Con su energía enormemente incrementada, su velocidad de amplificación de energía también aumentó, alcanzando casi 10 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, Clark es claramente más rápido ahora. David no pudo seguir el puño de Clark, solo captó un destello de movimiento mientras atacaba con una velocidad increíble, como un misil. El aire mismo pareció solidificarse bajo la presión de su velocidad. En un destello de relámpago, David lanzó un puñetazo, desatando un torrente de energía cósmica pura que formó una columna de energía del tamaño de un hombre capaz de derretir acero. Si no puedo igualar tu velocidad, simplemente ampliaré mi radio de ataque. Estallido. Un calor intenso capaz de evaporar el acero lo invadió. Clark hizo una mueca de desprecio, girando el cuerpo para desaparecer ante el torrente púrpura y reaparecer en otra dirección. Lanzó un puñetazo que atravesó el aire, impactando a David de lleno en la cara. Me subestimas demasiado. Clark, con su personalidad alterada por la kriptonita roja, también había cambiado su estilo de lucha. Atrás quedó su ingenua franqueza. Ahora era mucho más amenazante. Estallido. Olas de energía explotaron hacia afuera, una poderosa ráfaga que se extendió cientos de metros. El suelo tembló bajo la inmensa fuerza. Jonathan y Marta, escondidos detrás de la casa a decenas de metros de distancia, no podían abrir los ojos. Con el rostro pálido, se tapaban la boca con las manos y el corazón les latía con fuerza. ¿Es eso así? David permaneció impasible mientras la aterradora energía cinética, comparable a 1000 toneladas de explosivos, era completamente absorbida. Comprimió la energía cósmica en su otro puño. ¡Boom! Como una ola rompiente, Clark salió volando más de 100 metros. Se puso de pie con dificultad, con el pecho ardiendo y palpitando de intenso dolor. Hablas demasiado. ¿Intentas presumir ante mí? La expresión de David era fría mientras desataba una ráfaga de energía. Clark se movía rápidamente, esquivando con desesperación. Había dicho que su enfoque era diferente, pero había disminuido la velocidad deliberadamente para provocar a David y darle una oportunidad. Un cambio completo de personalidad resulta en diferentes debilidades. Antes estaba mejor, al menos entonces podía achacar su derrota a su excesiva amabilidad. Ahora, simplemente le parecía patético, sin más excusas. Estás actuando como un villano de tercera categoría ahora mismo. Cállate. ¿Cómo te atreves a decirme eso, terrícola? No tienes idea de lo poderoso que es mi talento. Enfurecido por la burla de David, que lo acusaba de ser peor que antes, Clark cargó contra él, cesando repentinamente sus movimientos evasivos. Su puño, capaz de romper un portaaviones, cayó sobre David, intercalado con una visión de calor capaz de atravesar cualquier sustancia. Con su tono arrogante y su personalidad maliciosa, David se sentía como si se enfrentara a la contraparte malvada de Superman, Ultraman.
Su expresión se mantuvo fría mientras llevaba al límite su manipulación de energía, absorbiendo los ataques de Clark y, ocasionalmente, disparando rayos desde sus ojos o manos para intentar bloquear sus rutas de escape. Aunque Clark logró golpear a David la mayor parte del tiempo, su desesperación fue en aumento. Se dio cuenta de que sus ataques ni siquiera podían moverlo. Mientras tanto, aunque David solo acertaba un golpe cada docena de intentos rápidos, cada golpe le infligía dolor y lesiones. No, solo eres nativo de un planeta atrasado que ni siquiera puede viajar entre estrellas. ¿Cómo podrías compararte conmigo? Rugió Clark, con un profundo resentimiento e injusticia reflejados en sus ojos. Necesitaba poder. Sus emociones estaban a flor de piel y apretó los puños con furia. El poder que recorría su cuerpo se hacía más fuerte con cada movimiento. Al sentir que la energía cinética que absorbía se volvía cada vez más violenta, David frunció el ceño. Aunque aún estaba lejos de herirlo, era una mala señal. Lo sientes ahora. Antes, era demasiado débil. Siempre me preocupaba este poder, mi identidad, y me angustiaba constantemente por una cosa u otra. Con cada golpe más fuerte que el anterior, los ojos de Clark ardían de calor mientras reía con arrogancia. Pero ya no soy la misma persona que era. El potencial de mi cuerpo está mucho más allá de tu imaginación. Golpeó salvajemente, sus puños desatando poder como una erupción volcánica, poseyendo una fuerza inimaginable para la gente común. Si David no hubiera absorbido con tanta habilidad toda la energía cinética, el suelo circundante ya se habría agrietado y los temblores se habrían sentido a kilómetros de distancia. Aún así, los vientos furiosos provocados por sus golpes hicieron que las pocas casas de la granja se balancearan como hierbas silvestres al viento. ¡Cielos! Jonathan agarró a su esposa y se retiró muy atrás, cubriéndose detrás de una ladera. Observaron a sus dos hijos pelear con el rostro marcado por la sorpresa. Las ondas de choque blancas explosivas y los golpes ensordecedores hicieron que pareciera que dos monstruos estaban luchando. Su velocidad era tan grande que solo se veían fugaces imágenes residuales. Los rayos de energía dispersos derretían el suelo en lava, dando la impresión de que dos dioses luchaban. Jonathan miró con preocupación a su alrededor. Por suerte, todo era tierra de cultivo de su familia. De lo contrario, ya los habrían visto. Pero si este alboroto continuaba, ¿atraería a gente de los alrededores? Suficiente. David intentó varias veces agarrar la mano de Clark y derretir la kriptonita roja con sus rayos de energía. Sin embargo, su velocidad seguía siendo algo inferior. Clark, aparentemente consciente de que volvería a su estado más débil una vez que le quitaran el anillo, se defendió y esquivó deliberadamente. El tremendo ruido que armaban ya llevaba un buen rato. Si seguían peleando, las casas y almacenes de la granja podrían derrumbarse. Rugió de ira y dejó de contenerse contra Clark. No importa si me lastimo, puedo recuperarme. David desató rayos de sus ojos y disparó cañones de energía con las manos, golpeando sin parar. Era como una descarga de artillería densa, que ejercía mucha más presión sobre Clark. Le resultaba cada vez más difícil esquivar, pues sus caminos de ataque se bloqueaban gradualmente, dejando solo uno abierto frente a él. Pero justo cuando Clark se estaba quedando atrás, los cañones de energía de David se debilitaban cada vez más, como un grifo con una fuente de agua casi agotada. No es suficiente, David, no has reconocido tu verdadera identidad. Su breve intercambio de rayos de visión térmica resultó en un punto muerto. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios al comprender algo y arremetió contra él con un puñetazo. Así es. ¿Cómo podría ser infinita la capacidad de proyección de energía de este tipo, que es incluso más fuerte que la mía? Tu energía ya no puede soportar tu extravagancia. Atravesando un cañón de energía entrante que era aún más débil, Clark se acercó a David, levantando el puño en alto. Sin esos molestos impactos de energía, con tus movimientos lentos, ¿cómo podrías luchar contra mí? La luz roja brilló en sus ojos. La aparentemente interminable liberación de energía de David finalmente había agotado sus reservas. Arrodillarse. Estallido. Mi energía viene del sol de arriba. Mientras el sol no se ponga, soy invencible. El puño de Clark fue atrapado, y a él no le importó en absoluto, creyendo que la victoria ya estaba a su alcance. Se rió a carcajadas, con una sonrisa que le partió la boca, con un atisbo de ferocidad en el rostro. Desplegó su visión de calor con todas sus fuerzas. Sus ojos deslumbrantes parecían bolas de hierro al rojo vivo, con los vasos sanguíneos alrededor de las cuencas de sus ojos iluminados. ¡Chi! David inmediatamente lanzó rayos de color púrpura desde sus ojos. ¡Ki!
Una roja, una violeta, las aterradoras energías chocaron violentamente y se aniquilaron entre sí. Los rayos púrpura se estaban desvaneciendo. Justo cuando estaba a punto de dominar a David en el único aspecto en el que David era más fuerte, la visión triunfante de Clark repentinamente estalló con una luz púrpura intensa, como agua hirviendo disparada a sus ojos. ¡Ah! De repente, los rayos de los ojos de David se intensificaron varias veces, como un torrente furioso que abruma una pequeña llama, y explotaron directamente en los ojos de Clark. Apretando sus ojos intensamente doloridos, se tambaleó hacia atrás en agonía. Mis ojos. Eres un tipo despreciable. Clark gritó en completo desorden. ¿Me llamas despreciable? Tú, un ladrón que se volvió malvado hace mucho tiempo, pero que fingió robarme por un día, ¿tienes el descaro de decir eso? La expresión de David permaneció inalterada mientras disparaba sus rayos nuevamente, esta vez al anillo en el dedo de Clark. Fue un impacto directo. El anillo, que Clark había comprado y usado durante un día, tenía incrustada kriptonita roja. Esta se derritió y se vaporizó, desapareciendo de la mano de Clark. ¡No! Sintió una sensación de ardor en la mano. Clark extendió la mano, intentando agarrar algo, pero era demasiado tarde. Cuando el anillo desapareció, la maldad que crecía en el corazón de Clark se disipó rápidamente y la ferocidad en su rostro desapareció. Después de unos segundos de confusión y desconcierto, el pánico tomó su lugar. ¿Qué hice? Aunque el entorno aún estaba oscuro, eso no impidió que el Clark normal repasara sus recuerdos, recordando su dura actitud hacia sus padres, sus groseras palabras hacia su hermano menor e incluso su pelea física. Y esas palabras hirientes. David respiró aliviado. Al ver que su hijo mayor volvía a la normalidad, Jonathan y Marta se apresuraron a acudir. «Hijo, ¿estás bien?» Abrazaron a Clark, sus rostros llenos de urgencia y preocupación, y le preguntaron a David. «Estoy bien». Jonathan lo miró de arriba a abajo. Su hijo menor no se había rasgado ni una sola prenda en toda la experiencia. En contraste, la ropa superior de su hijo mayor estaba casi hecha jirones, y sus ojos estaban hinchados como melocotones magullados, las lágrimas brotaban constantemente por la irritación, lo que le daba un aspecto bastante desaliñado. «Mamá, papá, David, lo siento». Clark escuchó latidos familiares. Abrazó a sus padres, encontrando consuelo en ellos debido a su ceguera y pánico. Se sintió triste y arrepentido por lo que había hecho y dicho. «Está bien, querida. Todos sabemos que no eras tú». Marta interrumpió su confesión y consoló a su hijo mayor. «Clark, ¿qué pasó?» Jonathan preguntó sobre la causa del incidente. «Era ese anillo». Clark solo sabía que era culpa del anillo. En cuanto se lo puso, enloqueció, su consciencia normal se suprimió, como si su personalidad se hubiera desdoblado. Pero no pudo explicar la razón específica. «Debe ser el meteorito». David se acercó lentamente, tomando control de la conversación. «Aparte del meteorito que llegó a la Tierra con Clark, no puedo pensar en ninguna otra razón que pudiera afectarlo». Pero, Jonathan quería decir que los meteoritos eran todos verdes. Sin embargo, el hecho de que no lo hubiera visto antes no significaba que no existiera. Ahora parecía que el meteorito verde afectó la fisiología de Clark, mientras que el meteorito rojo afectó su psicología. «David, lo siento». Como un niño que ha cometido un error, Clark no pudo dejar de disculparse cuando escuchó que David se acercaba. «Está bien, de todos modos yo no fui el que resultó herido». David lo dijo, pero aún tenía el ceño fruncido. No estaba enojado por las acciones de Clark. Clark pidió un deseo. «Me pregunto cuál será el precio». «Mis ojos». Clark apenas podía abrir los ojos, hinchados como melocotones magullados, y veía formas borrosas. Pero al recibir la luz del sol, las heridas empezaron a desaparecer y sus ojos se desinflamaron. De repente, su visión se oscureció por completo. Extendió la mano y se tocó la cara con pánico. «Clark, ¿qué pasa?» «No puedo ver». «¿Tu hermano te golpeó muy fuerte?» La pareja intercambió una mirada, un poco alarmada. David frunció el ceño. Sus rayos de energía podrían derretir los globos oculares de una persona, pero era imposible causar un daño tan severo a los ojos de Clark tan fácilmente. Y era de día. «No». Clark recordó algo. Abrió los ojos nublados y movió los labios. Su rostro reflejaba una extraña sensación de paz, como la calma tras recibir un castigo por un error. «Este es el precio por mi deseo». Como precio por su deseo, le quitaron la vista. «¿Qué?» Al ver los ojos grises de su hijo, Jonathan y su esposa quedaron profundamente impactados y les costó aceptarlo. «¿Será que, Clark, te quedarás ciego para siempre?» «Quizás este sea ya el mejor resultado».
Clark acarició la mano fresca de su madre, consolándola. Aunque inquieto por su ceguera, sonrió a su familia. Le preocupaba que sus acciones imprudentes pudieran provocar que la piedra de los deseos reclamara a sus padres y a su hermano menor como pago. Si solo son mis ojos, no es tan difícil de aceptar. No debería ser permanente, le recordó David frunciendo el ceño. La piedra de los deseos proviene del dios griego de las mentiras. Si fuera el mismísimo rey Zeus, su poder podría superar al de Superman en circunstancias normales. Pero la mayoría de las otras deidades no tendrían la capacidad de quitarle permanentemente los talentos a Clark. Está bien, David. Todavía tengo mis orejas. El método anterior para curar sus heridas simplemente tomando el sol, que siempre funcionaba, no funcionó esta vez. Clark pensó que su hermano solo intentaba consolarlo. Había perdido un sentido, pero aún conservaba una audición excelente. Solo dame algo de tiempo y seré una persona completamente funcional. No afectaría mucho su vida. Como de costumbre, David limpió los rastros de la pelea, asegurándose de que no quedarán expuestos. Clark cumplió su palabra. Aunque no era muy competente, su aspecto no era diferente al de una persona normal después de solo 2 o 3 días. Aparte de las gafas de sol que llevaba y su bastón blanco, casi nadie podía distinguir que estaba ciego. Ni siquiera había tenido un impacto significativo en su vida. Una semana después, ambos aprobaron sus exámenes. Sus calificaciones no fueron las mejores, solo excelentes entre el alumnado general. Si quisieran obtener una puntuación más alta, no les costaría ningún esfuerzo, pero no era necesario. Llamarían la atención. Estas puntuaciones son suficientemente buenas. En casa, frente a la pantalla de la computadora, Jonathan miraba los boletines de calificaciones de sus hijos, con un dejo de orgullo en su rostro mientras asentía con satisfacción. Sé que si buscaran dinero, podrían fácilmente convertirse en estrellas del deporte y ganar decenas de millones al año. Sí, son mucho más capaces que yo, un granjero que solo sabe manejar herramientas agrícolas. Finalmente asintió con fingida seriedad y bromeó. Hijos, ¿qué planes tienen para las vacaciones? Preguntó Marta a sus 2 hijos con ternura, con el rostro radiante. Independientemente de otros aspectos, sus hijos nunca les habían dado problemas a ella ni a Jonathan con sus estudios. En cuanto a la vida universitaria, la pareja siempre había creído que no sería un problema para sus hijos. Estaban cambiando de escuela. Ambos hijos habían solicitado plaza en la Universidad Estatal de Metrópolis, que no estaba lejos de Smallville. Una persona normal podía ir en bicicleta en menos de 1 hora. Exagerando un poco, estaba prácticamente en su patio trasero. Como mucho, su vida universitaria les traería algunos problemas juveniles. A los 18, parecía que era hora de que salieran. Chloe quiere hacer prácticas como reportera en el Daily Planet en Metrópolis durante las vacaciones y quiere que yo sea su asistente, recordó Clark que Chloe le había dicho anteriormente. ¿Un reportero? David arqueó una ceja. ¿Clark iba a involucrarse con una futura reportera de identidad oculta tan pronto? Parecía que su conexión era de larga data. ¿Qué pasa? Aunque haya perdido la vista, te garantizo que tendré más visión para escuchar, dijo Clark con una sonrisa, pensando que su hermano creía que no era apto para el trabajo. Perder la vista le hizo empatizar más con los grupos desfavorecidos a los que nunca antes había prestado atención. Pensando en cuánto me resistí a mis extraordinarios talentos, dijo, sacudiendo la cabeza. En comparación con aquellos con discapacidades congénitas, sus problemas no eran nada. Quizás, como dijo papá, Dios me otorgó talentos únicos, y debo aprender a aceptarlos, incluso usarlos para algo, murmuró Clark, con un destello de madurez y seriedad en su rostro. Al escuchar su tono, David pareció sorprendido. Parece que esta ceguera, aunque solo sea por unos días, ha acercado a Clark al camino de convertirse en el hijo del mañana. Aunque Clark era amable antes, aún estaba en secundaria, con sus propias preocupaciones de adolescente. No había pensado mucho en ayudar activamente a los demás. ¿Era empatía ahora? ¿Quiere ser como Batman en Gotham, un justiciero enmascarado? Pensó en cómo sería el Clark actual si empezara a combatir el crimen en Metrópolis. ¿Un Daredevil con superpoderes? No puedo decirlo, aún no lo he pensado bien, dijo Clark rascándose la cabeza. Aún dudaba sobre el vigilantismo por ahora. Al revelar sus extraordinarias habilidades al público, temía que implicara a su familia. Sin embargo, eso podría cambiar en el futuro. Después de todo, los pensamientos de la gente pueden cambiar. ¿Qué pasa contigo? Clark giró la cabeza hacia donde estaba sentado su hermano y preguntó. ¿A mí? ¿Podría ir de viaje?
David miró por la ventana el lejano cielo azul salpicado de nubes blancas, su mirada pasó por las montañas hasta el lejano horizonte. ¿Viajar? Plantilla fusionada 59%. Si puedo hacer que una raza extraordinaria fluctúe constantemente en emociones debido a mí, mi habilidad de velocidad de fusión debería avanzar a pasos agigantados. Themyscira tiene al menos varios miles, incluso decenas de miles, de guerreras amazonas, y hay más de una raza extraordinaria en la Tierra, como los atlantes en el océano.